Los ojos de mi hijo brillaban como nunca antes, pero esa mirada no era para mí, sino para ella, la mujer que traería oscuridad a nuestras vidas. Mi nombre es Rosa. Durante 40 años cultivé la tierra con estas manos callosas, que ahora tiemblan al escribir. Mi pequeña finca en las afueras de Guadalajara ha sido testigo de mis alegrías y lágrimas. Mi mayor orgullo siempre fue mi hijo Andreas, quien decidió estudiar en la ciudad para convertirse en ingeniero. Fue allí donde conoció a Fernanda. La primera vez que Andreas la trajo a casa, quedé impresionada. Era elegante, educada, y parecía tan interesada en nuestra humilde vida rural. «Qué hermoso lugar, Rosa. Siempre soñé con escapar del ruido de la ciudad», dijo mientras acariciaba a nuestro viejo perro con ternura. Su sonrisa perfecta y sus modales refinados me hicieron dudar de mí misma. ¿Qué podría ofrecerle nuestra simple casa a alguien como ella? «Mamá, queremos darte una noticia», dijo Andreas, tomando la mano de Fernanda. «Nos vamos a casar en 3 meses». Sentí como si el tiempo se detuviera. Era demasiado rápido. Apenas la conocía, pero la felicidad en los ojos de mi hijo me obligó a sonreír y abrazarlos. «Estoy tan feliz por ustedes», mentí. Esa noche ofrecí mi ayuda para organizar la boda. Quería participar, demostrar que podía ser útil a pesar de mi sencillez. Fernanda sonrió con ese gesto que después aprendería a temer. «Gracias, Rosa, pero ya tengo todo planeado. Será una boda en la ciudad, con estilo». Cuando se marcharon, encontré sobre la mesa un papel que Fernanda había olvidado. Era una lista de invitados para la boda. Mi nombre estaba tachado y reescrito con una nota: limitarla a la ceremonia solamente. Demasiado campesina para la recepción. Aquellas palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo, pero las guardé en silencio. Quizás fue un error, un malentendido, pero cuando vi a Andreas al día siguiente, y mencioné casualmente la lista, Fernanda apareció de la nada. «Oh, eso era solo un borrador. Qué tontería, por supuesto que estarás en toda la boda», dijo con una risa que no llegaba a sus ojos. Andreas me miró confundido. «Mamá, ¿cómo pudiste pensar que no te querríamos allí?». En ese momento, Fernanda me miró fijamente mientras abrazaba a mi hijo. Algo en sus ojos me heló la sangre, pero aquel fue solo el primer aviso de una tormenta que estaba por desatarse en nuestras vidas. ¿Te ha pasado algo similar? Dale like y suscríbete para saber qué pasó después con esta nuera de la ciudad que cambiaría mi vida para siempre. Los preparativos de la boda avanzaban rápidamente. Cada fin de semana, Andreas visitaba la finca con menos frecuencia. «Fernanda necesita ayuda con la boda», era su excusa constante. Mis llamadas comenzaron a ser respondidas con mensajes cortos, y las visitas se volvieron cada vez más breves. Una tarde, decidí sorprenderlos, llevando comida casera al departamento que compartían en la ciudad. El edificio lujoso me intimidó. Con mis zapatos gastados y mi vestido simple, sentí las miradas del portero y los vecinos. «Vengo a ver a mi hijo Andreas del 7B», dije con la poca dignidad que me quedaba. Cuando llegué a su puerta, escuché risas dentro. Toqué suavemente y fue Fernanda quien abrió. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. «Rosa, qué sorpresa. No esperábamos visitas», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Solo traje algo de comida casera para ustedes», respondí, mostrando la canasta que había preparado con tanto cariño. Fernanda miró la canasta como si contuviera algo repugnante. «Qué considerada, pero acabamos de comer con mis padres en Le Bistrot. Ya sabes, ese restaurante de 5 estrellas que aman». Mi corazón se encogió. Andreas apareció detrás de ella, visiblemente incómodo. «Mamá, no sabía que vendrías. Quería darles una sorpresa». Andreas miró a Fernanda, como pidiendo permiso. «Pasa», pero estábamos por salir. «Tenemos una cita con el coordinador de la boda». Entré al apartamento y me quedé asombrada. Era elegante, moderno, con muebles que seguramente costaban más que toda mi casa. No había ni una sola foto mía, pero los padres de Fernanda sonreían desde varios marcos plateados. «La comida se ve deliciosa, mamá, pero como dijo Fernanda, ya comimos. La guardaremos para después», dijo Andreas, tomando la canasta rápidamente. Me senté en el sofá, sintiendo que no pertenecía a ese lugar, ni a la nueva vida de mi hijo. «Cuéntame sobre la boda», intenté, buscando alguna conexión. Fernanda respondió antes que Andreas: «Todo está bajo control. Mis padres están financiando la mayor parte. Queremos algo elegante, ya sabes, no una fiesta de pueblo». El comentario me dolió, pero sonreí. «Me gustaría ayudar también. Tengo algunos ahorros». «Oh, Rosa», interrumpió Fernanda con condescendencia. «Es muy dulce de tu parte, pero ¿qué podrías aportar realmente? Nuestro pastel cuesta más que…». «Bueno, no importa». Andreas cambió de tema rápidamente, hablando del clima.
sin defender a su madre ante el desprecio evidente. Cuando me despedí, sentí un vacío enorme. En el taxi de regreso a casa, las lágrimas que había contenido finalmente se liberaron. Mi pequeña finca, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Esa noche, frente al álbum de fotos de Andreas, me pregunté en qué momento lo había perdido. ¿Cuándo se convirtió en un extraño que se avergonzaba de su madre? ¿Era yo quien no encajaba en su nueva vida, o era Fernanda quien lo estaba alejando de sus raíces? Pero yo aún no entendía que mi bondad y mis buenas intenciones serían las armas que usarían contra mí. Si alguna vez te has sentido excluido de la vida de alguien que amas, comparte esta historia y suscríbete. El próximo capítulo revelará cómo Fernanda comenzó a mostrar su verdadera cara. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. A pesar de todo, me levanté con el corazón lleno de esperanza. Me puse el único vestido elegante que tenía, comprado especialmente para la ocasión, y viajé hasta la catedral en la ciudad. La ceremonia fue hermosa, aunque me sentaron en la última fila, lejos del altar donde mi hijo juraba amor eterno. Los padres de Fernanda, vestidos con ropa que seguramente costaba más que mi finca entera, ocupaban los lugares de honor. Intenté no sentirme herida. Era su día, no el mío. Durante la recepción en un elegante salón, me acerqué a la mesa principal para felicitar a los novios. Fernanda sonreía radiante a todos los invitados, pero cuando me vio, su sonrisa se tensó. «Rosa, qué bueno que pudiste venir», dijo con ese tono condescendiente que ya conocía. «¿Te gusta la decoración? Mis padres contrataron al mejor diseñador de eventos del país». «Es precioso», respondí sinceramente. «Andreas, hijo mío, estoy tan orgullosa». Antes de que pudiera terminar, Fernanda me interrumpió. «Disculpa, Rosa, pero los fotógrafos quieren algunas fotos con nuestros amigos de la universidad. ¿Podrías darnos un momento?». Ese momento se convirtió en toda la noche. Cada vez que intentaba acercarme a mi hijo, surgía alguna emergencia, algún invitado importante, alguna foto imprescindible. Me resigné a observar desde lejos, consolándome con la idea de que al menos Andreas parecía feliz. Cerca del final de la fiesta, me acerqué nuevamente, determinada a darle a mi hijo el regalo que había preparado, un reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo, restaurado con los pocos ahorros que tenía. «Andreas, quería darte esto antes de irme». Fernanda intervino nuevamente. «Oh, Rosa, casi lo olvido. ¿Podrías ayudarnos con algo? Mi tía Claudia necesita que alguien la lleve a su hotel, está un poco mareada». Miré a la mujer mayor, claramente ebria, que apenas podía mantenerse en pie. Pero yo quería darle su regalo a Andreas. «Puedes dárselo después», insistió Fernanda. «El taxi está esperando afuera, y realmente necesitamos tu ayuda». Andreas, finalmente prestándome atención, añadió: «Sí, mamá, por favor, te lo agradeceríamos mucho». Con el corazón pesado acepté. Ayudé a la tía borracha a subir al taxi, y la llevé hasta su hotel. Cuando regresé al salón una hora después, la fiesta había terminado. Solo quedaban los empleados limpiando. «¿Dónde están los novios?», pregunté a uno de ellos. «Se fueron hace media hora, señora. Creo que directamente al aeropuerto para su luna de miel». Me quedé paralizada, con el pequeño paquete del reloj aún en mi bolso. Mi hijo se había ido sin despedirse, sin darme la oportunidad de entregarle el regalo familiar que tanto significaba para mí. Al día siguiente, revisando las redes sociales, vi las fotos de la boda. En una de ellas, tomada justo después de mi partida, Fernanda miraba directamente a la cámara con una sonrisa triunfante, mientras susurraba algo al oído de mi hijo. La expresión en su rostro lo decía todo, había logrado exactamente lo que quería, alejarme completamente en el día más importante. Fue allí cuando comprendí que Fernanda no era quien pretendía ser, y que la batalla por el corazón de mi hijo apenas comenzaba. Si esta historia te resuena, compártela con alguien que necesite saber que no está solo. Dale like y suscríbete para descubrir cómo Fernanda continuó su plan para separar a madre e hijo. 3 meses después de la boda, Andreas y Fernanda regresaron de su extendida luna de miel por Europa, un regalo de los padres de ella. Me enteré de su regreso no porque mi hijo me llamara, sino por una publicación en redes sociales. «Finalmente en casa. Nuestro nuevo hogar nos espera», decía el mensaje, acompañado de una foto frente a una casa grande y moderna que yo nunca había visto. Se habían mudado sin siquiera mencionármelo. Reuní coraje y los llamé. Fernanda contestó: «Rosa, qué sorpresa escucharte», dijo con falsa alegría. «Estamos muy ocupados desempacando. ¿Podrías llamar otro día? Solo quería saber cuándo podría visitarlos, conocer su nueva casa». Hubo un silencio incómodo. «Bueno, aún estamos organizándonos. Te avisaremos cuando sea un buen momento». Ese momento nunca llegó.
Las semanas pasaron, y mis llamadas comenzaron a ser ignoradas o respondidas con excusas cada vez más elaboradas. Andreas está muy ocupado con el nuevo trabajo, estamos renovando, tenemos compromisos sociales importantes. Finalmente, después de casi 2 meses, logré que accedieran a una visita. Llegué con plantas para su jardín y comida casera, intentando ocultar mi ansiedad. La casa era imponente, en un barrio exclusivo de la ciudad. Fernanda me recibió con esa sonrisa calculada que ya conocía bien. «Bienvenida a nuestro hogar, Rosa», dijo, mirando con disgusto mis botas ligeramente embarradas. «Por favor, quítate los zapatos». El interior era como una revista de decoración, frío, impersonal, sin un solo elemento que recordara la calidez de nuestro hogar familiar. Ni una foto mía, ni un solo objeto de la infancia de Andreas. Mi hijo apareció, abrazándome brevemente. Parecía cansado, diferente, como si algo de su luz interior se hubiera apagado. «¿Te gusta nuestra casa, mamá?». Fernanda se encargó de toda la decoración. Durante la comida, intenté establecer una conversación, preguntando sobre sus vidas, sus planes, pero cada tema que iniciaba era rápidamente desviado por Fernanda hacia sus amigos de alta sociedad, eventos a los que habían asistido, lugares exclusivos que frecuentaban. «Deberías ver las fiestas corporativas a las que asistimos, Rosa», dijo Fernanda mientras servía postre en platos que claramente costaban más que toda mi vajilla. «Por cierto, este fin de semana tenemos un evento importante con los jefes de Andreas, gente muy influyente». «¡Qué maravilla!», respondí, intentando mostrar entusiasmo. «Quizás podría ayudarte a preparar algo especial para impresionarlos. Tengo una receta de pastel que…». Fernanda me interrumpió con una risa condescendiente. «Oh, Rosa, qué tierna. Pero tenemos un chef privado para esas ocasiones. Las recetas caseras no son apropiadas para este nivel». Vi cómo Andreas bajaba la mirada, sin defenderme. Ya ni siquiera podía reconocer a mi propio hijo. Cuando estábamos por tomar café, Fernanda recibió una llamada. Después de colgar, me miró con fingida decepción. «Lo siento tanto, Rosa, pero surgió algo importante. Una emergencia con el evento del fin de semana. Necesitamos salir ahora, pero acabo de llegar hace una hora». Andreas intervino, evitando mi mirada. «Es importante, mamá. Te llamaré pronto, lo prometo». Me escoltaron hasta la puerta como si fuera una visita inoportuna. Mientras esperaba el taxi, vi por la ventana cómo Fernanda se reía, aparentemente sin ninguna preocupación por la supuesta emergencia. El viaje de regreso a mi finca fue el más solitario de mi vida. Mi hijo estaba físicamente a solo kilómetros de distancia, pero emocionalmente parecía haber desaparecido. Y lo que más temía estaba comenzando a suceder. No solo estaba perdiendo a mi hijo, sino que él estaba perdiendo su esencia, sus raíces, todo lo que lo hacía quien era. ¿Has sentido alguna vez que te vuelves invisible para alguien que amas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para descubrir cómo Fernanda llevó su crueldad al siguiente nivel. El cumpleaños de Andreas se acercaba. A pesar de nuestro distanciamiento, pasé semanas preparando una sorpresa especial, un álbum con fotografías restauradas de su infancia y juventud, momentos preciosos que temía estuviera olvidando bajo la influencia de su nueva vida. Llamé varias veces para coordinar una visita en su día especial. Siempre respondía Fernanda, siempre con una excusa. Finalmente, cansada de ser rechazada, decidí presentarme en su casa sin aviso previo, el mismo día de su cumpleaños. Cuando llegué, el vecindario estaba lleno de autos lujosos. Las luces y la música que salían de su casa confirmaban mis sospechas. Estaban celebrando, una celebración a la que yo, su madre, no había sido invitada. Con el regalo en mano y el corazón latiendo fuertemente, toqué el timbre. Una camarera uniformada abrió la puerta. «Buenas noches, ¿es usted una invitada?». «Soy la madre de Andreas», respondí, intentando mantener la dignidad. La joven pareció confundida pero me dejó entrar. El interior estaba irreconocible, decorado elegantemente, lleno de personas en trajes caros y vestidos de diseñador. Me sentí completamente fuera de lugar con mi sencillo vestido y mi regalo casero. Busqué a Andreas entre la multitud y finalmente lo encontré en el centro de un grupo, riendo con una copa de champán en la mano. Fernanda estaba a su lado, deslumbrante en un vestido que seguramente costaba más que mi carro. Cuando Andreas me vio, su sonrisa se congeló. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Antes de poder responder, Fernanda intervino. «Rosa, qué sorpresa. Es el cumpleaños de mi hijo», dije simplemente. Por supuesto que vendría a felicitarlo. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Algunos invitados intercambiaron miradas, claramente preguntándose quién era esta mujer sencilla que interrumpía la sofisticada fiesta. «Mamá», dijo Andreas en voz baja, alejándome del grupo, «deberías haberme avisado».
Lo intenté, hijo. Llamé muchas veces. Fernanda se unió a nosotros, su sonrisa falsa firmemente en su lugar. Debe haber sido un malentendido. Estábamos planeando visitarte este fin de semana para celebrar en familia. Esta es solo una pequeña reunión con colegas del trabajo. Era una mentira descarada. La casa estaba llena de al menos 50 personas, y por las decoraciones elaboradas, la fiesta había sido planeada con semanas de anticipación. Te traje esto, dije, entregándole el álbum a Andreas. Son nuestros recuerdos. Él lo tomó con evidente incomodidad, apenas mirándolo. Gracias, mamá, lo veré después. En ese momento, uno de los invitados se acercó. Andreas, ¿no vas a presentarnos? Mi hijo pareció entrar en pánico. Sí, Carlos, ella es Rosa, no dijo mi madre, simplemente Rosa, como si fuera una conocida casual. Fernanda, aprovechando mi conmoción, añadió, Rosa ha sido como familia para nosotros, casi una segunda madre para Andreas cuando era pequeño. La sangre se congeló en mis venas. Una segunda madre, yo, que le di la vida, que sacrifiqué todo por él. Soy su madre, corregí, con la voz temblorosa. Su única madre. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Fernanda rió nerviosamente. Por supuesto, es un decir, Rosa es tan modesta. En realidad, fue la ama de llaves de la familia durante años, pero la queremos como si fuera de la familia, ¿verdad, cariño? Miré a mi hijo, rogando que desmintiera esa humillación. Pero Andreas, mi propio hijo, bajó la mirada y murmuró, sí, ha sido como familia. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Sin decir una palabra más, di media vuelta y salí de aquella casa que nunca me aceptaría. Pero lo que Fernanda hizo después, destrozó lo poco que quedaba de mi corazón de madre. ¿Alguna vez alguien te ha negado públicamente o te ha hecho sentir que no perteneces? Cuéntame en los comentarios. Dale like y suscríbete para no perderte cómo Fernanda llevó su crueldad al límite en el próximo capítulo. Los días posteriores al cumpleaños de Andreas fueron un tormento. No podía dormir, reviviendo constantemente el momento en que mi propio hijo me negó frente a sus amigos. Las palabras de Fernanda, la ama de llaves, resonaban en mi cabeza día y noche. Una semana después, recibí una llamada inesperada de Andreas. Mamá, perdón por lo que pasó, dijo, sonando genuinamente arrepentido. Fernanda y yo queremos compensarte. Estamos organizando una cena familiar este sábado con sus padres. Por favor, ve. Aunque mi instinto me advertía que tuviera cuidado, mi corazón de madre anhelaba reconciliarme con mi hijo. Acepté la invitación. Esa noche, me vestí con lo mejor que tenía, un vestido azul sencillo pero elegante y los pendientes que me había regalado mi esposo antes de fallecer. Incluso fui a la peluquería del pueblo, determinada a no darle a Fernanda más razones para avergonzarse de mí. Cuando llegué al restaurante elegante que habían escogido, todos ya estaban allí. Andreas, Fernanda y sus padres, Eduardo y Constanza, una pareja que exudaba riqueza y privilegio. Bienvenida, Rosa, me saludó Fernanda con esa sonrisa calculadora. Mis padres estaban ansiosos por conocerte. Constanza, la madre de Fernanda, me miró de arriba abajo como si evaluara un objeto en venta. Así que tú eres la madre de Andreas. ¡Qué interesante! La cena comenzó con conversaciones triviales. Los padres de Fernanda hablaban de sus viajes internacionales, de políticos que conocían personalmente, de propiedades que poseían. Yo permanecí mayormente en silencio, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. En un momento, intenté participar compartiendo una anécdota sobre cuando Andreas era niño. Recuerdo cuando Andreas ganó su primer concurso de ciencias. Estaba tan orgullosa. ¡Qué tierno!, interrumpió Constanza. Nosotros también estamos muy orgullosos de Fernanda, graduada con honores de la mejor universidad del país, con un máster en Europa. Ahora dirige parte de las empresas familiares. Y hablando de empresas, continuó Eduardo, el padre de Fernanda, dirigiéndose a mi hijo. He estado pensando en tu propuesta, Andreas. Creo que podríamos considerar invertir en ese proyecto tuyo. Andreas se animó visiblemente. ¿En serio? Eso sería increíble. Por supuesto, respondió Eduardo con una sonrisa calculadora. Después de todo, eres parte de la familia ahora, aunque claro, tendríamos que discutir algunos ajustes a tu plan de vida. Algo en su tono me inquietó profundamente. Fernanda tomó la mano de mi hijo. Papá se refiere a nuestros planes de mudarnos más cerca de ellos. Ya sabes, para que puedas trabajar directamente en las oficinas centrales. ¿Mudarse?, pregunté, sorprendida. Pero Andreas, acabas de establecerte aquí. Tu trabajo, oh, Rosa, intervino Fernanda con condescendencia. El trabajo actual de Andreas es solo temporal. Mi padre le está ofreciendo una verdadera oportunidad, una que nunca tendría por sí mismo. La forma en que lo dijo, como si mi hijo no fuera capaz de lograr nada sin su ayuda, me enfureció. Mi hijo es brillante y trabajador, dije con firmeza.
siempre ha logrado lo que se propone por su propio esfuerzo. Los padres de Fernanda intercambiaron miradas divertidas, como si hubiera dicho algo terriblemente ingenuo. Rosa, dijo Eduardo con falsa amabilidad, en nuestro mundo el talento solo no es suficiente. Se necesitan conexiones, influencia, el apellido correcto, cosas que lamentablemente Andreas no tiene por sus orígenes, pero que nosotros podemos proporcionarle, completó Constanza, siempre y cuando se adapte a ciertos estándares. ¿Qué estándares?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Fernanda sonrió con malicia. Bueno, para empezar tendría que distanciarse de ciertas influencias que podrían perjudicar su imagen en los círculos que frecuentaremos. Y entonces, frente a todo el restaurante, Fernanda dijo las palabras que destrozarían mi corazón para siempre. Ya nos casamos ayer, Rosa. La ceremonia que presenciaste fue solo un espectáculo para los invitados menos importantes. La verdadera boda, con la gente que realmente importa, fue privada. Y si quieres que tu hijo progrese en la vida, tendrás que hacerte a un lado. Francamente, eres una vergüenza para la imagen que estamos construyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo, rogando que defendiera mi honor, que rechazara esas palabras crueles. Pero Andreas solo bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Me levanté lentamente, lágrimas contenidas nublando mi visión. Entiendo, dije simplemente, y salí del restaurante con la poca dignidad que me quedaba. Esa noche, en la soledad de mi habitación, lloré hasta quedarme sin lágrima. No por mí, sino por mi hijo, que había vendido su alma por una promesa de riqueza y estatus. Aquella noche, juré que nunca más permitiría que me humillaran así. No sabía cómo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Si alguna vez te han humillado públicamente, comparte tu experiencia. Y no olvides darle like y suscribirte para descubrir cómo encontré la fuerza para enfrentar lo que vendría después. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Andreas y Fernanda se mudaron tal como habían planeado, a una ciudad aún más lejana, donde el imperio empresarial de la familia de Fernanda tenía su sede. Mi hijo apenas me llamaba, y cuando lo hacía, nuestras conversaciones eran superficiales, distantes. La finca que antes me llenaba de orgullo comenzó a deteriorarse. Sin la energía ni la motivación para mantenerla, las plantas se marchitaban, las cercas se caían, el techo goteaba cuando llovía. Era como si mi vida entera estuviera colapsando lentamente. Una tarde lluviosa recibí una carta oficial. La abrí con manos temblorosas para descubrir que era una notificación del banco. Estaba en riesgo de perder mi hogar por una deuda que yo no recordaba haber contraído. Según los documentos, había firmado un préstamo usando la finca como garantía. Esto es imposible, murmuré para mí misma, revisando los papeles una y otra vez. Yo nunca firmé esto. Desesperada, llamé a Andreas. Para mi sorpresa, contestó al primer intento. Mamá, ¿qué sucede? Hijo, el banco dice que voy a perder la finca por un préstamo que nunca pedí. No entiendo qué está pasando. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Andreas habló de nuevo, su voz sonaba tensa, culpable. Mamá, yo necesitaba dinero para invertir en el negocio con el padre de Fernanda. Era una oportunidad única. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Te pedí que firmaras unos papeles hace meses, ¿recuerdas? Cuando visité la finca brevemente, recordé vagamente aquel día. Andreas había pasado por la finca para recoger algunas cosas que había dejado. Me pidió que firmara lo que él llamó documentos del seguro, mientras yo preparaba la cena. Confié en él completamente, como siempre lo había hecho. Pero me dijiste que eran documentos del seguro, no un préstamo hipotecario, dije, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Fue idea de Fernanda, admitió Andreas en voz baja. Dijo que no te preocuparíamos con los detalles, que yo pagaría el préstamo con las ganancias de la inversión. ¿Y qué pasó con esa inversión?, pregunté, aunque ya tenía la respuesta. No salió como esperábamos. El padre de Fernanda dijo que era demasiado arriesgada al final. En ese momento, todo encajó. No había sido un error ni una coincidencia. Había sido un plan. ¿Fernanda está contigo ahora?, pregunté, intentando controlar mi voz. Sí, pero está ocupada con una llamada de trabajo. Andreas, ¿no lo ves? Ella planeó esto. Me engañaron para firmar esos papeles. Voy a perder mi hogar, el hogar de tu padre, donde creciste. Mamá, estás siendo paranoica, respondió con un tono que reconocí como el de Fernanda hablando a través de él. Fue un error de juicio. Sí, pero nadie te engañó intencionalmente. Un error, exclamé, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Llamas error a mentirme, hacerme firmar documentos sin explicarme qué eran realmente? Te compensaré, lo prometo, dijo Andreas, pero sin convicción. Cuando mi próximo proyecto despegue. ¿Con qué dinero, hijo? El que te dará tu suegro, el mismo que te convenció de hipotecar la casa de tu madre. Escuché movimiento al otro lado de la línea, y luego claramente, la voz de Fernanda.
¿Quién es? Es tu madre otra vez. Dile que estamos ocupados. Tengo que colgar, mamá, dijo Andreas apresuradamente. Te llamaré después para resolver esto. La llamada terminó, y con ella mi última esperanza. Esa noche, sola en la cocina donde había criado a mi hijo, donde habíamos compartido tantas comidas y risas, tomé la foto de mi esposo fallecido. ¿Qué hago ahora? Le pregunté a la imagen silenciosa. Voy a perder nuestro hogar. He perdido a nuestro hijo. El banco me daba 30 días para pagar o desalojar. La cantidad era imposible para mí. Mis ahorros de toda la vida no alcanzarían ni para cubrir los intereses. Me sentía traicionada, usada y descartada por las personas que más amaba en el mundo. La finca que había sido testigo de generaciones de mi familia pronto pertenecería a extraños. Todos mis recuerdos, mi historia, mi identidad, se desvanecerían como si nunca hubieran existido. En medio de mi desesperación, recordé las palabras que mi abuela solía decirme: cuando todo parece perdido, Dios abre una puerta inesperada. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas, rogando por un milagro, por una señal, por cualquier cosa que me diera esperanza. Lo que no sabía entonces era que Dios realmente tenía sus propios planes para revelar la verdad. Si has pasado por una traición familiar que te dejó sin nada, comparte tu historia en los comentarios. Dale like y suscríbete para descubrir cómo un encuentro inesperado cambiaría el rumbo de esta historia. Faltaban apenas 2 semanas para el plazo final del banco cuando recibí una visita inesperada. Estaba sentada en el porche, contemplando por quizás una de las últimas veces el atardecer sobre los campos que pronto ya no serían míos, cuando un auto desconocido se detuvo frente a la casa. De él descendió una mujer elegante, de aproximadamente mi edad, a quien nunca había visto antes. Se acercó con paso decidido. ¿Rosa Hernández?, preguntó con voz firme. Sí, soy yo, respondí, poniéndome de pie, confundida. ¿En qué puedo ayudarle? La mujer me miró fijamente, como evaluándome. Mi nombre es Lucía Montero. Era la asistente ejecutiva de Eduardo Valenzuela. El apellido me resultó inmediatamente familiar. Valenzuela. Como Fernanda Valenzuela, la esposa de mi hijo. Lucía asintió gravemente. Exactamente. Eduardo es su padre, y necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Puedo pasar? Con creciente inquietud, la invité a entrar. En la cocina, mientras preparaba café, Lucía observaba cada detalle de mi humilde hogar, con una expresión indescifrable. Es una hermosa propiedad, comentó. Entiendo por qué no quiere perderla. Me detuve en seco. ¿Cómo sabe que estoy por perder mi casa? Lucía sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Porque lo sé todo sobre el plan de los Valenzuela. Trabajé para Eduardo durante 15 años. Conozco cada uno de sus negocios y cada una de sus estafas. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había copias de correos electrónicos, documentos legales y, para mi horror, fotografías de Fernanda con Eduardo revisando lo que parecían ser los mismos documentos del préstamo que yo había firmado. No entiendo, murmuré, aunque una parte de mí comenzaba a comprender la terrible verdad. Los Valenzuela no son lo que aparentan, explicó Lucía, su voz cargada de amargura. Su imperio empresarial está construido sobre estafas y manipulaciones, y su última táctica es encontrar jóvenes prometedores con padres vulnerables. ¿Qué quiere decir? Su hijo no fue el primero, Rosa. Fernanda ha hecho esto antes. Se casa con hombres con potencial, los separa de sus familias, y luego su padre los involucra en negocios turbios. Utilizan propiedades familiares como garantía para préstamos que nunca pretenden pagar. El café que estaba preparando se derramó, ignorado, mientras mi mente procesaba esta información devastadora. Está diciendo que mi hijo fue seleccionado, que su matrimonio es parte de algún tipo de estafa. Lucía suspiró profundamente. Al principio, probablemente no. Fernanda busca hombres que realmente le atraen, pero su padre siempre interviene, los endeuda, los compromete en situaciones cuestionables, y luego los tiene a su merced. ¿Pero por qué me está contando esto? ¿Por qué ahora? La expresión de Lucía se endureció. Porque me despidieron hace un mes. Después de 15 años de lealtad, Eduardo me desechó cuando comencé a hacer demasiadas preguntas sobre sus métodos. Me amenazó con arruinar mi reputación si hablaba. Hojeé los documentos, cada página revelando un nivel más profundo de manipulación y engaño. Hay algo más que debes saber, continuó Lucía. Su hijo está en peligro, no solo financiero, sino potencialmente legal. Eduardo ha comenzado a involucrar a Andreas en negocios que bordean lo ilegal. Si continúa por ese camino, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Mi hijo no solo había sido engañado, estaba siendo arrastrado a un mundo oscuro del que podría no haber escapatoria. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. He perdido a mi hijo. Estoy por perder mi casa. No tengo poder contra personas como los Valenzuela.
Lucía me miró con una mezcla de compasión y determinación. Tiene más poder del que cree, Rosa. Estos documentos son solo el comienzo. Tengo más evidencia, suficiente para exponer a los Valenzuela. Pero necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Qué podría hacer yo? Su hijo aún la ama, aunque esté cegado por ahora. Y usted tiene algo que yo no tengo, legitimidad moral. No busco venganza por motivos personales. Busco justicia para todas las familias que han destruido, incluida la suya. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún podía salvar a mi hijo, mi hogar, mi dignidad. ¿Qué necesitamos hacer? Pregunté con renovada determinación. Primero, respondió Lucía, necesitamos más pruebas, y creo saber exactamente dónde encontrarlas. Mientras el sol se ponía fuera, iluminando mi cocina con un resplandor dorado, comprendí que ese día marcaba el comienzo de mi lucha. Ya no sería la víctima silenciosa. Era hora de que la máscara de Fernanda y su familia comenzara a caer. Si crees en la justicia y en luchar por lo que es correcto aunque parezca imposible, comparte esta historia. Dale like y suscríbete para descubrir qué evidencia decisiva encontramos en el próximo capítulo. Durante los días siguientes, Lucía y yo trabajamos incansablemente, recopilando más evidencia sobre las operaciones de los Valenzuela. Cada nuevo documento, cada correo electrónico, cada testimonio que encontrábamos pintaba un cuadro más oscuro de la familia en la que mi hijo había entrado. Una tarde, mientras revisábamos papeles en mi cocina, Lucía recibió una llamada que cambiaría todo. Acaba de contactarme, dijo después de colgar, con una mezcla de emoción y cautela. ¿Está dispuesto a hablar? ¿Quién? Pregunté, confundida. Carlos Mendoza, el exprometido de Fernanda. Mi corazón dio un vuelco. Fernanda estuvo comprometida antes. Lucía sintió gravemente. 3 veces, para ser exactos. Carlos fue el último, hace apenas 2 años. Pasó por exactamente lo mismo que está viviendo su hijo, pero él descubrió la verdad a tiempo. Esa misma tarde, nos reunimos con Carlos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Era un hombre atractivo, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo, una herida que aún no sanaba completamente. Nunca pensé que hablaría de esto con nadie, comenzó, después de las presentaciones. Los Valenzuela me amenazaron, dijeron que destruirían mi carrera, mi reputación, todo. Pero estás aquí, señalé suavemente. Carlos me miró directamente, porque no puedo seguir viviendo con este peso en la conciencia. No después de ver a cuántas familias han destrozado. Durante las siguientes 2 horas, Carlos nos relató su historia, tan dolorosamente similar a la de mi hijo, que en ocasiones tuve que contener las lágrimas. Conocí a Fernanda en una conferencia de negocios. Era hermosa, inteligente, aparentemente genuina. Me enamoré perdidamente, recordó con amargura. Todo fue perfecto al principio. Luego conocí a sus padres, y Eduardo comenzó a hablarme de oportunidades de negocios exclusivas. ¿Te pidieron que utilizaras propiedades familiares como garantía?, preguntó Lucía. Carlos asintió. Mi madre tenía una pequeña empresa, un negocio familiar de 3 generaciones. Eduardo sugirió usar sus activos como respaldo para un préstamo absolutamente seguro. Cuando dudé, Fernanda comenzó a distanciarse, a sugerir que no confiaba en ella, que no valoraba nuestra relación. ¿Qué te hizo sospechar finalmente?, pregunté. Encontré documentos en la computadora de Fernanda. Había dejado su laptop abierta mientras tomaba una llamada. Vi correos entre ella y su padre, hablando de mí, de mi familia, de nuestros activos, como si fuéramos simplemente números en una hoja de cálculo. Carlos sacó su teléfono y nos mostró fotografías que había tomado de aquellos correos. Miren esto, era un plan detallado. Incluso tenían un nombre código para cada fase de la operación. En las imágenes vi con horror nombres de otras familias, otras víctimas, con cantidades adjuntas. Y allí, añadido recientemente, estaba el nombre de mi hijo y el mío. Finca Hernández objetivo, 3,5 millones. Estado, en proceso, responsable, F. Dios mío, susurré, sintiendo náuseas. Somos solo un objetivo para ellos. Hay algo más que deben saber, continuó Carlos, bajando la voz. Fernanda no actúa sola. Su hermano menor, Gabriel, también está involucrado. Es él quien maneja los aspectos más cuestionables de sus operaciones. ¿Qué quieres decir con cuestionables?, preguntó Lucía. Intimidación, falsificación de documentos, incluso sabotaje. Cuando las víctimas comienzan a hacer demasiadas preguntas, Gabriel se encarga de silenciarlas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hijo está en peligro. Carlos me miró con compasión. No físico, probablemente. Los Valenzuela son demasiado sofisticados para eso. Pero emocional, financiero, legal, definitivamente. Lo están arrastrando a su mundo, convirtiéndolo en cómplice sin que él lo sepa completamente. ¿Por qué no los has denunciado?, pregunté finalmente. Lo intenté,
respondió con amargura. Fui a la policía, pero los Valenzuela tienen contactos en todas partes. Mis acusaciones fueron desestimadas por falta de evidencia. Perdí mi reputación, casi pierdo mi carrera. Mi madre perdió su negocio, y ellos siguieron adelante, buscando a la siguiente víctima, que resultó ser mi hijo, concluí tristemente. Carlos asintió, y luego, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Pero esta vez es diferente, Rosa. Esta vez somos 3, y tenemos algo que yo no tenía entonces: pruebas documentadas, testimonios corroborados, un patrón claro de comportamiento. Y lo más importante, añadió Lucía, tenemos a alguien dentro. Mi reemplazo en la empresa de Eduardo, Mariana, simpatiza con nuestra causa. Me ha estado enviando copias de documentos recientes. Por primera vez, sentí que quizás, solo quizás, podríamos enfrentar a los Valenzuela y ganar, no solo para salvar mi finca, sino para rescatar a mi hijo de sus garras. Hay un evento importante la próxima semana, continuó Lucía, la gala anual de la Fundación Valenzuela. Todos estarán allí, incluidos Andreas y Fernanda. Es perfecto, dijo Carlos. Será nuestra oportunidad para confrontarlos con todas las pruebas, frente a sus socios, amigos y la prensa. ¿Pero cómo entramos?, pregunté. Dudo que estemos en la lista de invitados. Carlos sonrió por primera vez. Déjame eso a mí, aún tengo algunos contactos útiles. Al despedirnos, Carlos me abrazó inesperadamente. Sé lo que estás pasando, susurró, el dolor de ser traicionado por alguien que amabas. Pero te prometo, Rosa, esta vez los Valenzuela no se saldrán con la suya. Mientras regresaba a mi finca esa noche, sentí que todo comenzaba a encajar. Las piezas dispersas del rompecabezas formaban ahora una imagen clara y perturbadora. Y entonces, todo empezó a tener sentido. La verdadera naturaleza de Fernanda, las manipulaciones, el distanciamiento de mi hijo, el préstamo fraudulento, todo era parte de un esquema mayor. Un patrón que habían perfeccionado con múltiples víctimas antes que nosotros. Si conoces a alguien que está siendo manipulado o alejado de su familia, comparte esta historia como advertencia. Dale like y suscríbete para no perderte el dramático confrontamiento que ocurrirá en la gala de los Valenzuela. La noche de la gala llegó más rápido de lo que esperaba. Me miré en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Lucía había insistido en llevarme a un salón de belleza, argumentando que debíamos vernos como si perteneciéramos al mundo de los Valenzuela. Mi cabello, generalmente recogido en un sencillo moño, ahora caía en suaves ondas sobre mis hombros. El vestido prestado, elegante pero discreto, me hacía sentir como una impostora. Pero esta noche no se trataba de mí, se trataba de mi hijo, de la verdad, de la justicia. Carlos nos esperaba en su auto, frente a mi finca. Te ves hermosa, Rosa, dijo con una sonrisa alentadora, lista para enfrentarte a los lobos. Lista para salvar a mi cordero de ellos, respondí con determinación. El trayecto hacia el lujoso hotel, donde se celebraba la gala, fue silencioso, cada uno de nosotros sumido en sus propios pensamientos. Lucía repasaba los documentos una última vez. Carlos ensayaba mentalmente lo que diría. Yo solo rezaba por tener la fuerza para enfrentar lo que viniera. Gracias a los contactos de Carlos, entramos sin problemas. El salón de baile era impresionante. Candelabros de cristal, flores exóticas, la élite de la sociedad, vestida con sus mejores galas. En un escenario, Eduardo Valenzuela pronunciaba un discurso sobre el compromiso de su fundación con ayudar a los menos afortunados. La ironía me revolvió el estómago. Busqué entre la multitud, y finalmente lo vi, mi hijo de pie junto a Fernanda, sonriendo mecánicamente mientras ella conversaba animadamente con unos invitados. Parecía más delgado, su rostro marcado por una tensión que no recordaba haber visto antes. Allí está Eduardo, susurró Lucía. Y mira quién está con él, su hijo Gabriel. Seguí su mirada hasta un joven de aspecto arrogante que se parecía notablemente a Fernanda. Estaba hablando con 2 hombres de aspecto severo, intercambiando lo que parecían ser documentos. Esperen aquí, dijo Carlos. Iré a saludar a algunos conocidos, para no levantar sospechas. En 15 minutos, nos encontraremos cerca del escenario. Mientras esperábamos, observé a mi hijo. Algo en su postura, en la forma en que miraba a Fernanda, me dijo que no era feliz, que quizás, en algún nivel, comenzaba a darse cuenta de la trampa en la que había caído. Es el momento, anunció Lucía cuando Eduardo terminó su discurso entre aplausos. Ahora o nunca. Con el corazón latiendo salvajemente, nos acercamos al escenario donde los Valenzuela recibían felicitaciones. Fernanda fue la primera en vernos. Su rostro palideció instantáneamente. Mamá, la voz incrédula de Andreas me alcanzó. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás con...? Se interrumpió al reconocer a Carlos, su expresión pasando de la confusión al shock. Buenas noches, Fernanda, dijo Carlos con una calma glacial.
¿me recuerdas? Han pasado casi 2 años desde que dejaste plantado a tu prometido para buscar presas más lucrativas. Eduardo Valenzuela se acercó rápidamente, su sonrisa pública transformándose en una mueca amenazante. No sé quién los dejó entrar, pero les sugiero que se retiren inmediatamente. ¿O qué? Desafió Lucía, avanzando un paso. Me amenazarás como lo hiciste cuando descubrí tus esquemas fraudulentos, Eduardo. Para entonces, un pequeño círculo de invitados curiosos se había formado alrededor de nosotros. Podía ver a periodistas acercándose, intrigados por el drama inesperado. Andreas, dije, extendiendo una mano hacia mi hijo. Necesitas escucharnos. Estás en peligro. Todos estos meses, has estado siendo manipulado. ¿De qué está hablando mamá?, preguntó, genuinamente confundido. Carlos abrió su maletín y sacó una carpeta. De esto, evidencia de que los Valenzuela han estado utilizando el mismo esquema durante años. Enamoran a jóvenes prometedores, los alejan de sus familias, y luego utilizan propiedades familiares como garantía para préstamos fraudulentos. Exactamente lo que te hicieron a ti, exclamé. ¿Recuerdas los papeles que me hiciste firmar, diciendo que eran para un seguro? Era un préstamo hipotecario sobre nuestra finca. Voy a perder mi casa en una semana. La expresión de Andreas cambió de incredulidad a horror. ¿Qué? No, eso no es posible. Fernanda me dijo que era un simple trámite administrativo. Que tú estabas de acuerdo. Es mentira, respondió Fernanda, su voz aguda con pánico. Tu madre está inventando esto porque está celosa, porque no puede aceptar que has progresado, que has dejado atrás tu pasado rural. Gabriel, el hermano de Fernanda, intentó arrebatarle la carpeta a Carlos, pero varios invitados ya habían comenzado a murmurar, observando la escena con creciente interés. Tenemos testimonios de otras víctimas, continuó Lucía, alzando la voz para que todos pudieran oír. Copias de correos electrónicos, donde planean específicamente a quién van a estafar. Documentos alterados, todo un sistema para defraudar a familias honestas. Eduardo Valenzuela dio un paso adelante, su rostro contorsionado de furia. Estas son acusaciones ridículas y difamatorias. Llamaré a seguridad inmediatamente. Pero antes de que pudiera moverse, una voz nueva se unió a la conversación. No será necesario, Eduardo. La seguridad ya está aquí, junto con algunos agentes de la División de Delitos Financieros. Todos nos volvimos para ver a Mariana, la asistente que había reemplazado a Lucía, acompañada de varios hombres con trajes oscuros. Lamento la demora, dijo Mariana, acercándose a nosotros. Tuve que asegurarme de recuperar todos los archivos de la caja fuerte antes de venir, incluidas las grabaciones de Eduardo admitiendo el fraude. El caos se desató. Eduardo intentó huir, pero fue detenido por los agentes. Gabriel derribó una mesa y corrió hacia la salida, solo para ser interceptado por la seguridad del hotel. Constanza, la madre de Fernanda, se desmayó teatralmente, distrayendo a algunos invitados mientras la prensa fotografiaba frenéticamente toda la escena. En medio de la confusión, busqué a Andreas. Lo encontré de pie, solo, mirando a Fernanda mientras ella gritaba acusaciones contra todos, su máscara de sofisticación completamente caída, revelando la criatura cruel y calculadora que realmente era. Hijo, dije suavemente, acercándome a él, lo siento tanto. Andreas me miró, sus ojos llenos de lágrimas de vergüenza y dolor. No, mamá, yo lo siento. Debí haberte escuchado, debí haber confiado en ti en lugar de en ellos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Lo abracé fuertemente, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos contenidos. El amor a veces nos ciega, hijo, pero ahora puedes ver la verdad. Mientras los agentes conducían a los Valenzuela fuera del salón, los murmullos de asombro e indignación recorrían la multitud. La élite social que tanto había admirado y temido a esta familia, ahora presenciaba su caída en directo. Uno de los agentes se acercó a nosotros. Señora Hernández, necesitaremos su testimonio completo. Y usted, señor Hernández, tendrá que responder algunas preguntas sobre su participación en ciertas transacciones. Lo entiendo, respondió Andreas con dignidad renovada. Cooperaré completamente. No tengo nada que ocultar, solo mucho que reparar. Miró a Fernanda mientras los agentes la escoltaban hacia la salida. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron. La de ella, llena de odio, la de él de una triste comprensión. Fernanda intentó un último golpe. Todo esto es tu culpa, gritó hacia mí. Si no hubieras interferido, Andreas habría tenido el futuro que merece. Pero nadie la escuchaba ya. Su poder, su influencia, su capacidad para manipular, todo se había esfumado en cuestión de minutos. Cuando finalmente salimos del hotel, la noche había avanzado. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, testigos silenciosos de cómo la verdad, finalmente, había salido a la luz. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Andreas mientras caminábamos hacia el auto de Carlos. Ahora, respondí, tomando su mano como cuando era niño, comenzamos a reconstruir lo que se rompió. Juntos, pero lo que sucedió después de esa noche,
Nadie podría haberlo previsto. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, comparte esta historia. Dale like y suscríbete para descubrir las inesperadas consecuencias que siguieron a la caída de los Valenzuela. Los días siguientes a la gala fueron una vorágine de declaraciones, reuniones con abogados y periodistas llamando a todas horas. La historia de los Valenzuela y su elaborado esquema de fraude se convirtió en un escándalo nacional. Cada día, nuevas víctimas surgían, compartiendo experiencias dolorosamente similares a la nuestra. Eduardo y Gabriel Valenzuela fueron detenidos bajo múltiples cargos de fraude, extorsión y falsificación de documentos. Constanza, la madre, huyó del país pero fue capturada intentando cruzar la frontera con maletas llenas de efectivo y joyas. Y Fernanda enfrentaba ahora el juicio no solo de la ley, sino de toda la sociedad que una vez la había admirado. Una semana después del escándalo, Andreas me pidió que lo acompañara a la que había sido su casa con Fernanda. Necesitaba recoger sus pertenencias personales antes de que las autoridades la sellaran como parte de la investigación. La mansión, que una vez me había parecido intimidante en su opulencia, ahora se veía extrañamente vacía, como un decorado de teatro abandonado después de la función. Nunca fui feliz aquí, confesó Andreas mientras recorríamos las habitaciones. Siempre sentí que estaba interpretando un papel en una obra que alguien más había escrito. Mientras empacaba sus cosas, encontró una caja escondida en el fondo de un armario. Dentro había fotos, cartas, recuerdos de nuestra vida familiar que él había mantenido en secreto de Fernanda. Ella me dijo que los tirara, explicó, sosteniendo una antigua foto donde aparecíamos los tres, él, su padre y yo en la finca. Dijo que eran reliquias de una vida inferior, pero no pude hacerlo. Abracé a mi hijo, sintiendo que finalmente comenzaba a recuperarlo. Cuando estábamos por marcharnos, la puerta principal se abrió de golpe. Era Fernanda, escoltada por su abogado y un oficial. Había sido liberada bajo fianza mientras esperaba juicio. Su aspecto era irreconocible. Sin el perfecto maquillaje, sin la ropa de diseñador, sin la actitud arrogante, parecía más pequeña, casi vulnerable. Casi, porque cuando nos vio, sus ojos se encendieron con un odio puro y ardiente. ¿Qué hacen ustedes en mi casa?, espetó. Vengo por mis cosas, respondió Andreas con calma. Y técnicamente, esta casa está ahora bajo custodia judicial, no es tuya. Fernanda rió amargamente. ¿Y crees que has ganado? ¿Crees que destruyendo a mi familia has conseguido alguna victoria? No queríamos destruir a nadie, respondí suavemente. Solo queríamos justicia. Y proteger a mi hijo. ¿Protegerlo?, escupió ella, acercándose amenazadoramente. ¿De qué? De tener éxito. De escapar de esa patética granja que tú llamas hogar, de ser alguien en la vida. Andreas dio un paso adelante, interponiéndose entre Fernanda y yo. Era feliz en esa patética granja, Fernanda. Era feliz antes de conocerte, y ahora entiendo por qué. Porque allí era auténtico, amado por quien realmente soy, no por lo que podía proporcionarte. El abogado de Fernanda intentó calmarla, pero ella lo apartó bruscamente. ¿Crees que te amaba?, se burló, su voz temblando de rabia. Era solo un proyecto, un diamante en bruto que podía pulir y exhibir, pero resultaste ser tan débil como tu madre. En lugar de enfurecerse, Andrea sonrió tristemente. Lo sé, y eso es lo más trágico de todo esto, Fernanda, que yo sí te amaba, realmente te amaba. Por un breve instante, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Fernanda, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por una máscara de desdén. Ya nos casamos ayer, dijo, repitiendo la cruel mentira que había pronunciado en aquel restaurante. La ceremonia a la que asististe fue solo un espectáculo para los invitados menos importantes. Esta vez, en lugar de herirme, sus palabras solo me provocaron lástima. ¿Sabes lo que es triste, Fernanda? Que incluso ahora, cuando lo has perdido todo, sigues aferrándote a mentiras y crueldad. El oficial, incómodo con la situación, intervino: señor Hernández, si ya tiene sus pertenencias deberían marcharse. Y señora Valenzuela, recuerde que tiene prohibido salir de la ciudad mientras dure el proceso judicial. Antes de irnos, Andrea se detuvo frente a Fernanda una última vez. Te perdono, dijo simplemente, no porque lo merezcas, sino porque no quiero cargar con el peso del rencor. Fernanda palideció, claramente impactada por sus palabras. Quizás esperaba ira, resentimiento, algo que justificara su propia amargura. El perdón era lo último que podía comprender. En el camino de regreso a la finca, Andreas permaneció en silencio, procesando el doloroso encuentro. Finalmente habló: ¿crees que ella alguna vez fue sincera, mamá? Aunque sea por un momento. Reflexioné antes de responder. No lo sé, hijo. Algunas personas están tan dañadas que no saben cómo amar sin manipular, pero eso no justifica el daño que causan. Me siento como un idiota por haber caído en su trampa, por haberte abandonado, por casi perder nuestra finca. Tomé su mano. Todos cometemos errores, Andreas, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Cuando llegamos a la finca,
El banco ya había sido notificado de la investigación. El préstamo fraudulento estaba siendo revisado. Y mientras tanto, la orden de desalojo había sido suspendida. Por primera vez en meses, pude dormir sin el temor de perder mi hogar. Esa noche, mientras Andreas dormía en su antigua habitación, me senté en el porche contemplando las estrellas. Pensé en Fernanda, en cómo su belleza y encanto habían ocultado un alma vacía, en cómo su riqueza material contrastaba con su pobreza espiritual, y a pesar de todo el dolor que había causado, una parte de mí sentía compasión por ella, porque mientras nosotros comenzábamos a sanar, a reconstruir nuestra relación, ella se enfrentaba a un futuro de juicios, vergüenza pública, y quizás lo más doloroso para alguien como ella, irrelevancia. La justicia había llegado, no como venganza, sino como una oportunidad para la verdad. Y yo, contra todo pronóstico, había elegido el perdón. Si crees que el perdón es más poderoso que el rencor, comparte esta historia. Dale like y suscríbete para el capítulo final, donde compartiré las lecciones más importantes que aprendí de esta dolorosa experiencia. Ha pasado un año desde aquella noche en la gala de los Valenzuela, un año de sanación, de reconstrucción, de redescubrimiento. Estoy sentada en el porche de mi finca, la misma que casi perdí, observando cómo Andreas trabaja en el huerto que hemos ampliado juntos. A lo lejos, los campos se extienden dorados bajo el sol de la tarde, un recordatorio de que las raíces profundas sobreviven incluso a las tormentas más feroces. Los Valenzuela recibieron su sentencia hace 3 meses. Eduardo y Gabriel cumplirán varios años en prisión por fraude a gran escala. Constanza recibió una sentencia menor pero igualmente significativa. Y Fernanda fue la única que mostró algo parecido al remordimiento durante el juicio, no por las familias que habían estafado, sino por haber sido descubierta, por haber perdido su estatus, su reputación, su mundo de privilegios. Recibió 2 años de prisión y servicio comunitario, una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente. La última vez que la vi fue en la sala del tribunal, el día de su sentencia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había odio en sus ojos, solo un vacío que me entristeció profundamente. Me pregunté qué heridas en su interior la habían llevado a construir una vida basada en engaños y crueldad. Carlos y Lucía se han convertido en amigos queridos. Carlos ahora dirige una fundación que ayuda a víctimas de fraudes similares, utilizando su experiencia para prevenir que otros caigan en las mismas trampas. Lucía trabaja con él, aportando su conocimiento del mundo empresarial para detectar esquemas fraudulentos. Y Andreas, mi hijo, ha cambiado profundamente. La dolorosa experiencia lo transformó, despertando en él una compasión y una sabiduría que quizás no habría descubierto de otra manera. Renunció al mundo corporativo, y ahora divide su tiempo entre nuestra finca renovada y una pequeña consultoría que fundó para ayudar a pequeñas empresas rurales a crecer sin perder su esencia. Hace unos días, mientras limpiábamos el ático, encontramos el reloj de su abuelo, aquel regalo que nunca pude entregarle el día de su boda. Es hermoso, dijo, sosteniéndolo con reverencia. Era para ti, expliqué, quería dártelo en tu boda, pero Fernanda me envió a llevar a su tía borracha al hotel, completó él recordando con tristeza. Lo siento tanto, mamá, no hay nada que perdonar, respondí, abrazándolo. Ahora está donde debe estar. Esta tarde, mientras lo observo trabajar la tierra con sus manos, pienso en todas las lecciones que este doloroso camino nos ha enseñado. Aprendí que la verdadera riqueza no está en mansiones o joyas, sino en relaciones genuinas construidas sobre respeto y honestidad. Que el amor maternal es una fuerza que ni la manipulación más sofisticada puede destruir completamente. Que a veces debemos perder algo para valorar lo que realmente importa. Andreas aprendió que las apariencias pueden ser engañosas, que el brillo del éxito material a menudo oculta vacío espiritual, que sus raíces no eran cadenas que lo ataban, sino anclas que le daban estabilidad en la tormenta. Y juntos aprendimos que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente llega, que el perdón no es debilidad, sino la forma más profunda de fortaleza, que reconstruir lo roto requiere más coraje que construir desde cero. Hoy entiendo que ser madre es amar incondicionalmente, incluso cuando el mundo te da la espalda, es perseverar cuando todo parece perdido, es tener la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo perdonar. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Andreas termina su trabajo y viene a sentarse junto a mí en el porche. ¿En qué piensas, mamá?, pregunta, sirviéndonos té de hierbas recién cosechadas. En lo afortunados que somos, respondo sinceramente, no por haber recuperado la finca o por haber visto justicia, sino por habernos recuperado el uno al otro, porque al final,
Eso es lo que realmente importa. No las posesiones que acumulamos o el estatus que alcanzamos, sino los lazos que construimos, las verdades que defendemos, y el amor que elegimos dar, incluso cuando es difícil. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez has sentido el dolor de la traición o la dulzura de la reconciliación, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda que todos tenemos cicatrices invisibles y batallas silenciosas. Un poco de comprensión, un poco de compasión, puede iluminar el camino de alguien que ahora se encuentra donde nosotros estuvimos una vez. ¿Has experimentado alguna vez la dolorosa lección de confiar en la persona equivocada? ¿O el profundo alivio de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si este relato te ha conmovido, dale like y suscríbete para más historias de verdad, redención y el inquebrantable amor de una madre.